Mi familia me presiona para cederle a mi hermana embarazada mi lugar de boda porque dicen que ella lo necesita más. Hola a todos. Publiqué esto originalmente en otro subreddit de consejos sobre relaciones. Como mi actualización fue eliminada, decidí publicar aquí la historia original junto con las dos actualizaciones, todo como una sola historia. Perdón por cualquier error gramatical o de ortografía. Edit, algunas personas me han preguntado por qué publico esto tantas veces. La razón es simplemente que quiero mantenerlos al tanto de lo que ha ocurrido. Esta es una versión resumida de todo lo que pasó. La publicación original en Aita fue eliminada porque infringía la regla 8. Los moderadores del otro subreddit también me informaron que tenían que eliminarla a menos que pudiera verificar mi identidad mediante alguna red social. Así que simplemente busqué un lugar donde pudiera mantener informadas a todas las personas increíbles que tanto me han apoyado. Edit 2, chicos, de verdad agradezco mucho que quieran apoyarnos, pero no necesitamos donaciones. Por suerte estamos bien económicamente y tenemos una buena red de apoyo a nuestro alrededor. Aprecio muchísimo la intención y me conmueve mucho todo el apoyo que nos han dado. Eso es realmente todo lo que necesito. Mi prometida y yo llevamos 8 años juntos y estamos comprometidos desde hace 3 años. Yo estaba haciendo mi doctorado y, al mismo tiempo, tratando de organizar la boda. Mi prometida se encargó de gran parte de la planificación, pero en realidad todo salió perfecto porque el lugar de nuestros sueños estaba reservado hasta después de que yo terminara la universidad. Así que decidimos reservarlo con 3 años de anticipación. Es un lugar realmente hermoso. La única fecha que conseguimos fue septiembre de este año. Hace unos meses, mi hermana se comprometió con su novio. Ellos estaban planeando casarse en primavera del próximo año. Todavía no tenían reservado un lugar, aunque ya habían contratado a algunos proveedores y tenían una fecha establecida. Ayer, nuestros padres nos invitaron a todos, junto con nuestras respectivas parejas, a una parrillada familiar. Durante la reunión, mi hermana anunció delante de toda la familia que estaba embarazada. Todos nos alegramos muchísimo por ella y por mi futuro cuñado, que es un tipo excelente. Mi abuela le preguntó a mi hermana si seguían pensando casarse en la fecha que habían elegido o si iban a posponer la boda debido al embarazo. Ella respondió que no, que esperaba poder cambiarla para septiembre. No había ningún problema con eso. No tenemos demasiados invitados que vivan fuera de la ciudad, así que podrían asistir a ambas bodas sin problemas. Mi abuela se alegró y le preguntó a mi hermana si necesitaba ayuda para organizar una boda con tan poco tiempo. Entonces mi hermana se giró hacia mí y dijo, justo de eso quería hablar contigo. Tenía la esperanza de que pudiéramos, más o menos, quedarnos con tu lugar para la boda. Realmente no puedo estresarme demasiado organizando una boda mientras voy a clases de maternidad. Y además creo que ese lugar es precioso. Significaría muchísimo para mí. Todo quedó en silencio. Pero todos me miraban esperando que yo dijera algo como, sí, claro, todo por mi hermanita. Mi futuro cuñado parecía bastante incómodo y le dijo que ellos ya habían hablado de eso y que no estaba bien ponerme en esa situación delante de toda la familia. Pero mi hermana simplemente respondió, no seas así. Mi hermana quiere hacer lo mejor para mí, así que no es para tanto, ¿verdad? Yo solamente dije, bueno, en realidad sí es algo importante. No sé. Tengo muchas ganas de casarme en ese lugar. Y ahí comenzaron las lágrimas. Mi hermana se levantó y se fue furiosa. Mi abuela me dijo que estaba siendo egoísta porque mi hermana necesitaba el lugar más que yo. Intenté defenderme, pero mi madre dijo, has esperado 3 años. ¿De verdad te habría matado esperar unos meses más? ¿Cuándo ha sido la última vez que tu hermana te ha pedido algo? Después de algunos comentarios más, mi prometida se enfadó muchísimo y nos fuimos. Más tarde, mi hermana me llamó llorando y me dijo que era injusto que yo siempre consiguiera lo que quería y que podría haber hecho esta única cosa por ella. Mi padre también dijo que al final solo era un lugar y que lo importante era la persona con la que me iba a casar. Y sí, en cierta forma tiene razón. Pero llevamos muchísimo tiempo planeando nuestra boda. Mi prometida está furiosa con mi familia y ni siquiera quiere que mi hermana asista a la boda. Ahora mi familia está amenazando con no venir porque consideran que estoy siendo egoísta y que mi hermana necesita el lugar más que yo porque tener un bebé es demasiado estresante. Mi futuro cuñado me llamó y se disculpó por todo el problema. Me contó que había hablado con mi hermana y que ella le había dicho que nunca me pediría el lugar. Ahora está realmente enfadado con ella y me advirtió que mi hermana me está culpando por potencialmente arruinar su matrimonio. Mi padre me ha enviado como 5 mensajes diciendo cosas como, espero que estés feliz. Tu hermana no ha parado de llorar desde ayer. Y cosas por el estilo. Mi prometida y yo decidimos sacar a mi hermana del cortejo nupcial y reemplazarla por mi tía, que es la única persona de mi familia que se puso de mi lado. Todavía no hemos decidido si vamos a invitar al resto de mi familia. Además, mi madre decidió intervenir por su cuenta.
Llamó a los padres de mi prometida y les dijo que sería mejor que mi hermana se quedara con el lugar porque está embarazada y que en nuestra familia existe un historial de preeclampsia. No sé qué se supone que tenía que ver eso con nuestra boda. Mi futuro suegro le dijo que se fuera al demonio y prácticamente le dio una tremenda reprimenda por esperar algo tan absurdo. También le dijo que estaban a punto de perderme si seguían tratando a mi hermana como la favorita. Así que ahora mi madre también está llorando y diciendo que mi futuro suegro es un idiota. Todo esto se está volviendo patético. Parece sacado directamente de una telenovela barata. Por suerte, mis futuros suegros están conduciendo hasta nuestra casa en este momento con algo de comida y vino. Básicamente me dijeron que no me preocupara, que pasara lo que pasara, ellos serían nuestra red de apoyo. Lloré de felicidad. Y eso es todo lo que había ocurrido hasta ese momento. No había pasado tanto tiempo, pero la publicación explotó por completo. Yo esperaba recibir unas cuantas respuestas, pero el apoyo que recibí fue abrumador. Lo que más me sorprendió fue que la historia terminó llegando incluso a medios de comunicación importantes. Pero vayamos a lo que pasó después. Desde que la historia se volvió viral, ocurrieron muchas cosas. Mi hermana encontró esta publicación mientras navegaba por Reddit con su propia cuenta. Se volvió completamente loca. Me acusó de hacerla parecer una persona desequilibrada y de tergiversar los hechos. Aclaración, mi hermana se enteró de toda la situación a través de varios medios de comunicación y luego encontró la publicación en Reddit. Ella dijo que yo estaba siendo injusto, que somos familia y que me había hecho la petición de buena manera porque me quiere. También insistió en que la opinión de unos desconocidos de Internet no importa, porque la familia es más importante y yo debería concentrarme en hacer feliz a mi familia. El único mensaje que le respondí fue este: lo siento que lo hayas percibido de esa manera. No distorsioné en ningún momento lo que ocurrió. Como podrás notar, no describí tu tono ni exageré absolutamente nada. Quizá tú recuerdes aquella noche de una manera diferente a mí, pero eso ya es otra cuestión. Estoy cansado de ceder constantemente a tus deseos. Toda mi vida he sido tu sirviente y tu felpudo. ¿Recuerdas todos los cumpleaños que tuve que compartir contigo porque hacías un berrinche cuando no recibías regalos? ¿O aquella vez que lloraste para que yo llenara solicitudes de empleo por ti? Pero lo que más me ha dolido hasta ahora fue cuando arruinaste mi graduación. Ya terminé. Admito que yo también te consentí demasiado, pero no pienso seguir haciéndolo. Si quieres casarte a toda costa antes de que nazca tu bebé, puedes buscar opciones como el Hotel X, que ofrece bodas de último minuto. He dedicado demasiado tiempo a planear mi boda como para simplemente regalártela. Y si quieres arruinar nuestra relación por esto, adelante. Voy a dormir tranquilo sabiendo que, al menos esta vez, no fue culpa mía. Ella solamente respondió: vaya, debes quererme muchísimo. Y me bloqueó. Esta mañana me desbloqueó para enviarme esto: organizadora de bodas, hola, querida. Recibí el mensaje de tu madre y procederé con la reserva del lugar a nombre de ustedes. Sin embargo, habrá costos adicionales, ya que tenemos que cambiar los nombres del contrato. Por favor, pasa mañana por mi oficina para que podamos firmar el nuevo contrato. Mi hermana, genial. Estaré allí a las 9. Mis padres no me han vuelto a escribir desde el problema con mi futuro suegro. Mi hermano mayor, sí, tengo un hermano mayor, pero vive en otra ciudad y no estuvo en la parrillada, por eso no lo había mencionado, se puso en contacto conmigo para preguntarme qué había pasado. Inicialmente no iba a poder asistir a la boda por cuestiones de trabajo, pero cambió sus planes después de enterarse de todo lo ocurrido. Me dijo que había recibido una versión bastante extraña de la historia por parte de mis padres. Mi madre le había contado que yo ya le había ofrecido a mi hermana cederle el lugar de la boda antes de la parrillada y que después la había humillado. Le conté lo que realmente había sucedido y no tuvo ningún problema en creerme. Terminamos hablando durante bastante tiempo sobre el comportamiento de nuestros padres. En un momento me confesó que una de las razones por las que se había mudado a otra ciudad fue precisamente por ellos. Según sus propias palabras, nuestros padres habían sido unos idiotas de mierda con nosotros. También me contó que mi madre se había enterado de la publicación y estaba furiosa conmigo por, según ella, haber traicionado a mi propia familia. Todavía no les he escrito a mis padres, a pesar de que muchos de ustedes me recomendaron hacerlo. Necesito tiempo para asimilar algo mucho más doloroso: mis padres quieren más a mi hermana que a mí. Si es que realmente me quieren. La boda. Mi prometida y yo nos sentamos y pusimos contraseñas con la mayoría de nuestros proveedores y también directamente con el lugar de la boda. Todavía no habíamos hablado con nuestra organizadora, y precisamente por eso el mensaje de mi hermana me preocupó muchísimo. También cancelamos el servicio de catering que habían pagado mis padres. A corto plazo, eso significa que no podremos tener el servicio completo que habíamos planeado. Pero nuestros amigos y la familia de mi prometida se ofrecieron a ayudarnos a preparar un gran buffet. Todos van a colaborar y poner algo de dinero. Así que, en cierto modo,
Esa será nuestra despedida de solteros. Como ahora tendremos que gastar más en comida, cancelamos nuestras respectivas despedidas de solteros y, en su lugar, haremos una especie de jornada de cocina con familiares y amigos para preparar todo juntos. Y, sinceramente, creo que será mucho más divertido. Gracias nuevamente por ayudarme a darme cuenta de lo tóxica que es mi familia. Voy a intentar resolver las cosas lo mejor que pueda. Si mis padres se disculpan sinceramente, desde el fondo de su corazón, estarán invitados a mi boda. Pero si no lo hacen, bueno. Todavía tengo a mi hermano, que será quien me acompañe hasta el altar, y tengo a mi tía. Con eso me basta. Después llamamos a nuestra organizadora de bodas. Ella estaba realmente horrorizada. Nos aseguró que nunca había hablado con mi madre desde el día en que nosotros fuimos personalmente a reservar el lugar. También nos explicó que, aunque alguien llamara diciendo que yo quería cambiar la reserva, yo tendría que estar presente para autorizar cualquier modificación. Así que nos quedamos mucho más tranquilos. Le contamos todo lo que había ocurrido y también avisamos a todas las personas que están trabajando con nosotros en la boda. Para nuestra sorpresa, varios de ellos se ofrecieron a contratar seguridad para ese día a un precio reducido. Después de todo lo que ha pasado, creo que vamos a necesitarla. Actualización 1. Espero que esta vez no eliminen la publicación. O al menos que los moderadores me den alguna razón, maldita sea. Han pasado unos días y, por suerte, hemos podido solucionar bastantes cosas. Ya pusimos contraseñas con todos los proveedores, contratamos seguridad, escogimos las recetas para la comida que prepararemos con familiares y amigos, y además voy a empezar terapia pronto. Por desgracia, también han ocurrido algunas cosas bastante desagradables. Como era de esperarse, mi hermana empezó a movilizar a sus amigos en Facebook contra mí. Hace comentarios pasivo-agresivos constantemente y dice que yo la deprimí y que soy la responsable de cómo se siente. También he recibido varios mensajes de sus amigos diciéndome que soy una persona horrible por haberla tratado así. No voy a contar lo que ocurrió con mi cuñado. Él quiere contar su propia versión cuando esté preparado para hacerlo. Bloqueé todos los intentos de acoso por internet, incluida a mi hermana. Pero hace 2 días, las mejores amigas de mi hermana lanzaron huevos contra mi auto. Llamé a la policía y, por suerte, mi vecina pudo identificar a las dos. Mi vecina es de esas personas cuyo pasatiempo parece ser mirar por la ventana y enterarse de todo lo que hacen los demás. Es bastante gruñona, pero en realidad es muy buena persona cuando llegas a conocerla. Ahora viene la parte que todavía me tiene furiosa. Después de varios días sin hablar con mis padres, ellos me llamaron y me preguntaron si podíamos hablar para solucionar las cosas. Tenía mis dudas, pero acepté reunirme con ellos en nuestro apartamento junto con mi prometido. Cuando llegaron, se notaba que mi madre había estado llorando. Y, sinceramente, durante unos 10 minutos sentí pena por ella. Muchos de ustedes dijeron que probablemente mis padres habían favorecido a mi hermana para evitar sus berrinches, o que quizá tenía algún problema médico o algún diagnóstico que explicara por qué la trataban de esa manera. Pues, no. Resulta que mi hermana, tal como muchos de ustedes sospechaban, simplemente es una persona insoportable. No tiene ningún antecedente médico. Ningún diagnóstico. Nada. Simplemente la han consentido toda su vida. Empezamos hablando de manera bastante incómoda hasta que finalmente entramos en el tema de la boda. Mi padre fue el primero en preguntar por qué habíamos cancelado el servicio de catering. Mi prometido respondió que no queríamos tener nada que ellos pudieran usar después para echárnoslo en cara o utilizarlo en nuestra contra. Mis padres pusieron una cara de sorpresa tremenda. Mi padre se mostró ofendido y dijo que él jamás haría algo así. Yo simplemente respondí, más vale prevenir que lamentar. Mi madre inmediatamente me llamó irrespetuosa por hablarles de esa manera. Le respondí que, después de todo lo que habían dicho y hecho durante los últimos días, me parecía bastante irónico que hablaran de respeto. Entonces volvimos a discutir sobre el lugar de la boda. Mi padre repitió nuevamente esa frase de que no importa dónde te cases, sino con quién te casas. Y finalmente, le di la respuesta que muchos de ustedes querían que le diera. Sí, papá, exactamente. Pero ¿no es curioso que eso solamente se aplique a mí y no a mi hermana? Porque mientras ella se case con mi cuñado, aparentemente no importa dónde sea la boda, ¿verdad? Se hizo un silencio absoluto. Mi padre se puso rojo como un tomate y empezó a respirar con dificultad, como un pez fuera del agua. Mi madre volvió a llorar en silencio. Así que le dije, bueno, estoy esperando que me expliquen cuál es su razonamiento. Mi padre golpeó las manos contra la mesa y comenzó un largo discurso sobre la familia, los sacrificios y sobre cómo una familia que se quiere debería hacer todo lo que esté a su alcance para hacer felices a los demás. Yo simplemente le respondí, como cuando intentaron hacerme feliz el día de mi graduación. Ya sabes, cuando mi hermana destrozó mi pastel porque no estaba siendo el centro de atención. Otra vez, silencio.
Entonces mi madre dijo en voz baja, ¿por qué nos odias tanto? La miré y le respondí, yo podría preguntarles exactamente lo mismo. Nadie dijo nada. Mis padres sabían que habían metido la pata, pero todavía no estaban preparados para admitirlo. Mi madre volvió a intentar hacerme sentir culpable. Me dijo que mi hermana estaba destrozada, que llevaba varios días sin salir de casa porque sentía que todo el mundo la juzgaba. Mi padre comenzó otro discurso sobre que mi hermana pequeña simplemente necesitaba más tiempo y atención porque era la menor y cosas por el estilo. Básicamente, seguían justificando su comportamiento. Entonces les dije que me sentía profundamente herida porque ahora podía ver claramente el favoritismo que siempre habían tenido. Ni siquiera estaban intentando ocultarlo. Era evidente que habían puesto a mi hermana por encima de mí durante toda nuestra vida. Mi madre inmediatamente respondió, eso no es verdad. Los queremos a todos por igual. No estaba dispuesta a aceptar esa respuesta. Abrí una lista que había escrito en mi teléfono. Había anotado todos los ejemplos que podía recordar de momentos en los que ellos habían puesto a mi hermana por delante de mí. Era una lista larguísima. Algunos acontecimientos tenían fechas. Otros incluían situaciones específicas y detalles que recordaba perfectamente. Empecé a leerla. Y seguí leyendo. Cuando terminé, mis padres estaban horrorizados. Se quedaron pálidos y al borde de las lágrimas. Intentaron empezar a explicarme nuevamente por qué yo estaba equivocada y por qué las cosas no habían sucedido como las recordaba. Pero los interrumpí. Esta conversación no nos está llevando a ninguna parte. Les dije que solamente había dos opciones. O aceptaban hacer terapia familiar y se disculpaban sinceramente conmigo, o no estarían invitados a mi boda. Mis padres se fueron. Y desde entonces no han vuelto a llamarme. Actualización 2. Por fin pude sentarme a escribir una actualización. Perdón por haber tardado tanto, pero han pasado bastantes cosas en mi vida. Supongo que, de todos modos, muchos de ustedes están aquí principalmente para saber cómo salió la boda y qué pasó después con mi familia. Después de la última conversación que tuve con mis padres, ellos no cambiaron de postura. Yo seguía siendo la mala, la responsable de la supuesta depresión de mi hermana y de que su relación estuviera fracasando. La situación llegó a tal punto que tuve que bloquearlos y cambiar mi número de teléfono, porque empezaron a contactarme desde los teléfonos de otros familiares y cosas por el estilo. Fue realmente horrible, especialmente durante una etapa que debería haber sido tan especial para mí. Mi hermana y sus amigas también estuvieron acosándome por Facebook e Instagram, así que simplemente eliminé mis cuentas. Fue una época emocionalmente agotadora, pero la familia de mi esposo, nuestros amigos y mi hermano me ayudaron muchísimo a sobrellevarlo. Básicamente corté el contacto con todos los familiares que me habían atacado por mantener la fecha de mi boda. Mi abuela fue a mi casa unos días antes de la boda y me suplicó que la dejara asistir. Tuve una larga conversación con ella y terminó disculpándose, aunque todavía no entendía por qué yo no había querido cambiar la fecha de la boda. Pero tampoco quería presionarme y simplemente quería estar ahí para mí. Nos abrazamos y dejamos las cosas un poco atrás, aunque nuestra relación todavía no ha vuelto completamente a la normalidad. La despedida de soltera fue increíble. Estuvimos cocinando hasta el amanecer y todo quedó delicioso. Mi esposo incluso preparó un hermoso pastel de 3 pisos. El día de la boda. La mañana fue tranquila y todo salió muy bien. Mis damas de honor y yo nos arreglamos, bebimos un poco de prosecco y nos tomamos fotos. Mi vestido me quedaba perfecto y me veía realmente hermosa. Pero entonces llegó el momento de ir a la ceremonia. Estábamos en el lugar de la boda tomando algunas fotos antes de comenzar, junto con mis amigos, cuando vi el pequeño auto de mi hermana acercándose al lugar. Admito que en ese momento me estaba cagando de miedo, o, mejor dicho, casi me cago en el vestido. Una de mis amigas corrió hasta el lugar para buscar a uno de los guardias de seguridad que habíamos contratado. Realmente no quería que volviera a ocurrir otro momento de Hulk aplasta todo en mi boda. Mi hermana estaba llorando de rabia y, apenas me vio, comenzó a gritarme todo tipo de insultos. Según ella, yo era una maldita bruja que había hecho que su prometido terminara con ella. Estaba completamente fuera de sí y, en ese momento, no pude evitar sentir lástima por ella. Hay algo que debo explicar. Por las mañanas, en el lugar de la boda siempre riegan las plantas mediante unos sistemas de aspersores, así que el suelo estaba un poco embarrado. Lo siguiente ocurrió muy rápido. Mi hermana se agachó, tomó un poco de barro y se preparó para lanzármelo a mí y a mi vestido. Pero mi dama de honor corrió hacia ella y la empujó, haciendo que mi hermana cayera de trasero sobre las flores. El guardia de seguridad llegó apenas unos segundos después y se la llevó. Con eso tuve suficiente para solicitar una orden de alejamiento contra ella. Ni siquiera quería presentar una denuncia policial en ese momento. Solo quería asegurarme de que se mantuviera alejada de mí. El resto del día fue absolutamente maravilloso. Me casé con mi mejor amigo, el amor de mi vida y mi mayor apoyo.
Mi hermano me acompañó hasta el altar. Todos lloramos durante los votos. Fue simplemente espectacular. Por supuesto, extrañé a mis padres, pero las cosas son como son. La celebración fue muy divertida. Mi esposo había preparado una coreografía de una canción de Taylor Swift junto con sus padrinos y las damas de honor, y los discursos fueron tan graciosos que parecían sacados de un espectáculo de comedia. Después nos fuimos de luna de miel. Cuando regresamos, decidí empezar a buscar trabajo en otra ciudad. No quería alejarme de mis amigos, pero sentía que necesitaba empezar de cero y tomar distancia de todo lo que había ocurrido. Conseguí un nuevo trabajo en una universidad de una ciudad más grande y actualmente estamos en proceso de mudarnos. Pero quizá el cambio más grande y también el más típico de todos es que estoy embarazada. Es el clásico bebé de luna de miel. Todavía no se lo hemos contado prácticamente a nadie porque tenemos miedo de que ocurra algo y no queremos adelantarnos. Así que ustedes, la gente maravillosa de Reddit, son los primeros en saberlo después de mi esposo y yo. Estoy tan emocionada que se me llenan los ojos de lágrimas mientras escribo esto. No era algo que hubiéramos planeado durante los próximos años, pero estamos absolutamente felices de todas formas. De lo que queda de mi familia solo me entero por personas del pueblo. Mi hermana sigue diciéndole a la gente que yo fui la responsable de que mi cuñado terminara con ella y que intenté hacerle algo parecido a revelar públicamente su información personal o alguna tontería así. Volvió a vivir con mis padres y se niega a trabajar. Mi abuela me contó que la última vez que vio a mis padres estaban completamente agotados porque mi hermana se estaba comportando como una niña pequeña. Supongo que, finalmente, las consecuencias de la forma en que la criaron están empezando a alcanzarlos. Yo solo puedo decir que ahora mismo estoy muy feliz. Duele haber perdido a parte de mi familia, pero al final del día, alejarme de las personas tóxicas fue lo mejor que podía hacer. Ahora tengo un esposo, un bebé de luna de miel en camino y mi propia familia. Ah, y también tengo una columna vertebral nueva y reluciente. Gracias, Reddit, por ayudarme a confirmar que realmente no estaba siendo egoísta y que mi familia no tenía razón. Gracias de verdad por todos los comentarios y por apoyarme. Incluso empecé a ir a terapia y tengo que decir que estoy disfrutando muchísimo de mi vida. Gracias por todo.